Bienvenidos a este análisis documental. Hoy vamos a hacer algo apasionante. Vamos a establecer un marco súper objetivo para examinar cómo se llega a ciertas conclusiones en los grandes debates teológicos. En el mundo de la exégesis, es absolutamente crucial separar lo que dice el texto primario de las capas y capas de tradición acumulada. Y ojo, aquí no estamos para juzgar emociones o para darle la razón a una denominación por encima de otra, para nada. Lo que haremos es un escrutinio académico de la metodología. Vamos a meter el bisturí a un intercambio doctrinal clásico para ver, como investigadores imparciales, cómo dos formas de leer un texto pueden construir visiones del mundo totalmente opuestas. Cualquier investigación que se precie tiene que empezar por la evidencia pura y dura. Durante siglos, el miedo a un lugar de tormento eterno ha sido, el pan de cada día para millones de personas. Pero si aplicamos un rigor puramente analítico y vamos al texto base, nos encontramos con una declaración súper directa. Fíjense en las palabras de Ezequiel 18:4. El profeta hebreo no dice por ningún lado que el alma sufra eternamente, ni que se quede consciente dando vueltas por ahí. Lo que afirma, con una simplicidad gramatical que asombra, es que sencillamente morirá. Y claro, aquí es donde nos topamos con la gran pregunta hermenéutica del millón. Vamos a aplicar un poco de método socrático. ¿La idea del tormento eterno sale realmente de las palabras de este texto antiguo? ¿O es más bien el resultado de unas presuposiciones filosóficas externas que se colaron siglos después de que se cerrara el canon bíblico? Pues bien, esta es exactamente la lente a través de la cual vamos a analizar toda la evidencia de hoy. Nuestro plan de ruta para desglosar esto hoy es muy sencillo. Primero, veremos el centro del debate. Segundo, las diferencias metodológicas clave. Tercero, la influencia filosófica griega. Cuarto, la naturaleza de la justicia. Y quinto y último, la conclusión de este análisis textual. ¡Vamos allá! Sección 1. El centro del debate. Examinando la pregunta principal sobre qué ocurre tras la muerte. Bueno, el contraste metodológico que tenemos aquí es fascinante. En este debate nos encontramos con una postura que usa directamente las palabras bíblicas tal cual, en su sentido histórico y natural. Por otro lado, la postura opuesta, para poder sostenerse, requiere redefinir palabras de toda la vida para que encajen en un molde teológico donde el alma nunca pierde la consciencia. Es literalmente el choque frontal entre lo que el texto dice por sí solo y lo que la teología necesita que diga. Sección 2. Diferencias metodológicas clave. Analizando cómo se forman las interpretaciones. Este cuadro comparativo ilustra de maravilla el problema central, especialmente al tratar una palabra tan básica como muerte. El método literal respeta su significado de diccionario, cese de existencia, inconsciencia total. Pero resulta súper curioso notar que cuando entra en juego una presuposición filosófica, la palabra muerte sufre una metamorfosis casi irónica. Termina significando justo lo contrario a morir, una especie de vida eterna pero pasándolo fatal. Un giro de 180 grados, la verdad. Si escarbamos un poco más, nos damos cuenta de que conceptos tan abstractos como tormento existencial o rechazo definitivo brillan por su ausencia en los textos primarios. Simplemente no están definidos ahí. Esta redefinición se apoya totalmente en categorías que vienen de fuera. Y ojo, esto no implica necesariamente que haya mala fe en la metodología, pero sí que demuestra una dependencia brutal de construcciones teológicas que aparecieron muchísimo tiempo después de los originales. Hagamos un repaso rapidísimo de los textos a lo largo del canon, porque la coherencia es innegable. Desde Romanos, que dice que la paga del pecado es muerte, pasando por Santiago hasta llegar a los Salmos y Eclesiastés. La Escritura nos describe una y otra vez un estado de inconsciencia, donde los pensamientos perecen y los muertos no saben absolutamente nada. Es un goteo constante sobre el cese de la vida, y no sobre un estado de sufrimiento súper prolongado donde uno sigue siendo consciente. Sección 3. La influencia filosófica griega. Rastreando los orígenes del alma inmortal. Llegados a este punto, la historia nos da la clave de todo. Resulta que la doctrina tradicional del infierno depende de una premisa fundacional que, sorpresa, no nació en la Biblia hebrea. Hablamos de la inmortalidad inherente del alma. Esta es una creencia que viene directamente de la filosofía griega clásica, de Platón en estado puro. Según esta idea tan abstracta, el alma tiene una especie de naturaleza que le hace completamente imposible dejar de existir. Podemos rastrear cómo evolucionó esto en 3 pasos lógicos de manual. 1. La filosofía griega mete la idea de que el alma nunca muere. 2. Los teólogos de siglos posteriores asimilan y hacen suya esta idea. Y 3. Aquí viene el conflicto hermenéutico. Porque claro, si el alma no puede morir, tuvieron que inventarse un estado eterno, ya fuera de placer increíble o de tormento insufrible. En resumen, forzaron la pobre palabra bíblica muerte para que se tragara esa filosofía y pasara a significar un estado consciente eterno. Como investigadores, esto es un hallazgo metodológico absolutamente demoledor.
La Biblia sencillamente jamás afirma que el alma humana sea inmortal por naturaleza. Al contrario, como vimos al principio, Ezequiel le lleva la contraria a Platón frontalmente. Es tremendo darse cuenta de que gran parte de la apologética actual, tanto católica como protestante, da por sentada esta premisa filosófica que, siendo rigurosos, no tiene base bíblica alguna. Sección 4. La naturaleza de la justicia. Implicaciones éticas y teológicas del juicio. Vamos a darle una vuelta a esto mirando el Evangelio de Juan, capítulo 5, que habla de resucitar tanto a justos como injustos. Volviendo a la indagación socrática, si alguien recibe una sentencia definitiva, eterna e irrevocable en el milisegundo exacto en el que muere, ¿qué sentido lógico tiene que lo resuciten en el futuro para celebrar un juicio? Si la condena eterna ya empezó, la narrativa de un juicio futuro se vuelve completamente redundante y lógicamente contradictoria. El meollo del asunto aquí es la proporcionalidad. En el texto, las leyes de Jehová buscaban un equilibrio rigurosamente medido. Limitaban incluso los castigos físicos para no pasarse de la raya. Resulta bastante chocante contrastar esta justicia tan equilibrada con la idea medieval de imponer un castigo infinito y consciente por pecados que al fin y al cabo fueron finitos y se cometieron en un parpadeo de tiempo terrenal. Ahora bien, para ser 100% objetivos, tenemos que aclarar cómo maneja el texto el lenguaje figurado. Hablemos del famoso fuego eterno de Judas 7, refiriéndose a Sodoma y Gomorra. A ver, un análisis geográfico e histórico básico nos confirma que esas ciudades no siguen literalmente en llamas hoy en día, ¿verdad? El fuego fue eterno por sus efectos irreversibles. Lo que provocó fue una destrucción permanente, total y no una tortura continua. Sección 5. Conclusión del análisis textual. Determinando el método textualmente más honesto. Al observar cómo se ha desarrollado todo este debate, la conclusión sobre las metodologías cae por su propio peso. Por un lado vimos una postura que volvía sistemáticamente al texto base, dejando que las palabras respiraran con su significado histórico y natural. Por otro lado vimos una postura que necesitaba apoyarse continuamente en complejas interpretaciones y malabares teológicos de siglos posteriores. Parece evidente que la verdadera fidelidad exegética pasa por dejar que el documento antiguo hable por sí mismo, sin meterlo con calzador en las rígidas necesidades de una tradición filosófica que le es ajena. Y claro, esto nos pone delante de una pregunta epistemológica bastante incómoda pero muy necesaria para cualquier investigador sincero. Cuando examinamos estas doctrinas sobre la muerte tan profundamente arraigadas, ¿estamos oyendo realmente la voz directa de los textos originales? ¿O estamos, casi sin darnos cuenta, escuchando el eco de siglos y siglos de tradición teológica, fuertemente maquillada por pensadores griegos? Así que, lo que nos queda sobre la mesa tras todo este análisis no es solo un debate técnico y aburrido sobre cómo leer un libro. Es un desafío en toda regla que cuestiona el carácter mismo que estos antiguos textos le atribuyen al creador. Al poner frente a frente la evidencia literal del documento con las presuposiciones filosóficas, queda una reflexión ineludible por hacer sobre qué método adoptaremos para buscar la verdad. Las piezas del puzzle están expuestas. Y con esto, nuestro análisis metodológico concluye aquí.